Si hubiéramos sido como algunas otras iglesias, por ejemplo, Capitol Hill y la iglesia de Piper, ¿cuál es ese? No me acuerdo cómo se llama, en Minneapolis, Minnesota. Lo que hacen es que la predicación de la mañana forman grupos en la noche para repetirlo y para poder discutir acerca de ello. Sería algo bueno, donde meditemos y saboreemos lo que el hermano Omar nos trajo de la palabra de Dios. ¿Qué es una iglesia local? Hebreos 10, 23 hasta el 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Oh Padre, nos acercamos al trono de gracia, sabiendo que eres Rey de gracia. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor y la cabeza de la iglesia, y nosotros nos ponemos y nos disponemos delante de ti para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la palabra para poder hablar acerca de ella, y gracias por tu Espíritu que habla a nuestros corazones. Por favor, nuevamente, otra vez, dígnate en hablar a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. El autor John Lehman nos recuerda en qué es la membresía de la iglesia, que una vez se acercó y mientras estaba comiendo con una persona, le hizo un hermano de la iglesia y le dijo: ¿en qué se diferencia la relación tuya y mía? Él pertenecía a la misma iglesia, y la relación que pertenece otro hermano de la iglesia. Él dice que estaba comiendo algo y como que le dio algo que se le atrabancó aquí entre la comida, por lo que le dijo, porque lo dejó como saliendo fuera de balance y no sabía qué hacer. Pero es bueno que nosotros nos hagamos esa pregunta hoy. ¿Cuál es la diferencia entre un hermano de la iglesia de aquí? ¿Cuál es la relación que yo tengo con un hermano de la iglesia de aquí y otro hermano de la iglesia en cualquier otro lugar? Conocemos hermanos que hasta estuvieron aquí y que son buenos y tenemos algunas relaciones con ellos y nos comunicamos y nos llamamos cada cierto tiempo y nos saludamos. Tenemos hermanos de otras congregaciones, algunos en los cuales posiblemente nos podríamos llevar en mejor relación que con hermanos dentro de esta congregación. Y volvemos a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la relación de un hermano dentro de esta iglesia y entre la relación que yo debo tener con hermanos de otra iglesia? En el mensaje de esta mañana se habló acerca de la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal es aquella donde él mencionaba que por un espíritu fuimos todos bautizados y todos fuimos sumergidos en un mismo espíritu. El Espíritu Santo vino y nos introdujo en el cuerpo de Cristo por una obra maravillosa, y eso es el bautismo del Espíritu Santo. No es hablar lenguas, no es una estática, es una manera donde Dios nos introduce, a través de Dios Espíritu Santo, nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Pero entonces, como se habló de manera extraordinaria en esta mañana, se intercambia la manera universal de la manera local. Porque ¿cómo va a poder manejarse un cuerpo con otro, o sea, un órgano con otro, si no es a través de una relación de una iglesia local?
Nosotros podemos decir nombres aquí, y todito conocemos, porque tenemos comunicación en alguna que otra forma. Yo voy a decir, por ejemplo, uno, y usted puede decir y ponerle los nombres de los que usted quiera. De vez en cuando yo me comunico y tengo relaciones con Carlos Pimentel. Nos comunicamos, hablamos, tenemos relaciones, pertenece a una institución, hablamos acerca de nuestras hijas, pertenecemos a un mismo colegio donde están nuestras hijas dentro de un mismo grado. ¿O qué más pudiera decirse de eso? Yo llevo una relación buena con el hermano Carlos Pimentel, pero el hermano Carlos Pimentel no forma parte de Fundamento Bíblico. Y ahí es que está la diferencia de lo que significa membresía y miembro de la iglesia local. El escritor de los Hebreos estaba escribiendo que como dice el Calvino, solo Dios lo sabe. ¿Quién pudo haber escrito? Tiene que haber sido alguien que pertenece al grupo de Pablo. Hay gente que piensa que fue Pablo. Hay gente que fue alguien cercano al grupo de Pablo, porque nadie podía haber puesto ese sello a lo que significaba ser el verdadero evangelio si no hubiera sido alguien de ese grupo. Y está hecho un griego tan perfecto, que de una manera especial tiene que haber sido una persona muy versada, guiada por el Espíritu Santo. Por eso solo Dios lo sabe. De todas maneras, ¿qué viene a decir? ¿Qué estaba ocurriendo con el grupo de las gentes de los hebreos? La epístola a los hebreos fue escrita a personas que estaban siendo rechazados por seguir a Jesucristo, estaban siendo perseguidos, estaban teniendo problemas por seguir a Jesucristo en alguna que otra forma. Y entonces ellos pertenecían al grupo de los judíos, eran judíos de nacimiento, descendientes de eso. Y en medio de ese rechazo, ellos estaban en duda: ¿voy a volver otra vez a la religión de mis padres? ¿Puedo seguir siendo seguidor de las leyes de los judíos? ¿Por qué yo tengo que seguir persistiendo y seguir en el grupo de Jesucristo? Yo tengo a Moisés, tengo las leyes, tengo los mandamientos, tengo el templo, estoy siguiendo al Dios verdadero. ¿Por qué razón no mejor me voy a la religión de mis padres? ¿Por qué tiene que ser tan traumático? Y el autor les muestra de manera especial que deben seguir a Jesucristo, el cual es mayor que los ángeles a partir del capítulo 1, mayor que Moisés a partir del capítulo 3, mayor que el sacerdocio levítico capítulo 7 en adelante. Y en medio de todas esas cosas les estimula a perseverar. Hay que perseverar. Esa manera, el medio de las dificultades, en medio de todos los problemas, de esos miembros de esa comunidad de hebreos, corren el peligro de perder su atracción inicial a Cristo. Y muchos habían comenzado a considerar la posibilidad de volver a practicar el sistema levítico del judaísmo para evitar la persecución. Y el ánimo mutuo para mantener un compromiso inquebrantable es crucial. Y el autor sigue dándole varias veces, si lo ven en los capítulos, a perseverar, a seguir hacia adelante. Quizás tú también necesitas alguna forma de estímulo, de perseverancia, algún llamado de parte de Dios en ti en esta noche, de seguir hacia adelante, de no bajar la guardia. Y quizás en alguna manera puede haber cierto grado de desaliento. Y el Señor nos hace recordar que nosotros pertenecemos, nosotros somos la casa modelo, nosotros somos el último bastión de la frontera, donde de manera universal Dios está edificando a su iglesia, pero de manera local, esta es la trinchera del honor. Esta es la trinchera donde nosotros tenemos que luchar. Esta es la trinchera donde nosotros tenemos que defender el área del dique, el área de Osama. Y en esta esquina Dios nos ha puesto. Y en medio de eso, ¿qué estás haciendo tú para perseverar en medio de estas dificultades?
Y yo voy a utilizar la definición que John Lehman da acerca de la iglesia local para nosotros aplicarlo a lo que estaba pasando aquí en los miembros en este capítulo 10, versículo 23 hasta el 25, de lo que es una iglesia local. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque hay gente que está perdida en lo que significa una iglesia local. Como vimos el domingo pasado, la iglesia no es un club donde tú te entras por elección. Es una manera como se habló en esta mañana, donde Dios nos despertó para vida, y desde el momento que nos despertó para vida, el Espíritu Santo nos introdujo en el cuerpo de Cristo. Pero como la Biblia así mismo lo dice, no hay nadie que tenga a Cristo por esposo que no tenga la iglesia por esposa. No se puede querer al esposo y odiar a la esposa. En muchos casos yo no sé cómo ustedes se sentirían, pero la mayoría de nosotros nos pone triste cuando nosotros somos muy queridos y que si alguien viene y se pase, mira, yo a usted lo quiero con todo mi corazón, pero a su esposa yo no la paso. Oye, qué tristeza da el corazón de eso. El mismo corazón le da a Cristo cuando nosotros decimos algo como eso, sobre todo cuando nosotros somos parte de la esposa de Cristo. En medio de esas cosas, apunten esta definición porque con ella vamos a dividir el tema de esta noche. John Lehman dice, la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía de cada uno en Jesucristo y en su reino, a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Yo voy a volver a repetir esa definición y lo vamos a ir dividiendo por partes. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne, subrayen, regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Dicho esto, nosotros vamos a comenzar a dividir en lo que es la iglesia local y viéndolo a través de aquí. La iglesia local, en primer lugar, dijo él, es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús. Nosotros no venimos a hablar de pelota. Nosotros no venimos a hablar de chistes. Nosotros no venimos a hacer un juego de voleibol. Todas esas cosas se pueden hacer en una forma. Pero la iglesia no es eso. El versículo 23 nos indica que nosotros tenemos una profesión y dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Qué es una profesión? Una profesión no es un título, aunque sí sale en base a eso. Lo que está diciendo aquí la profesión es lo que nosotros decimos que somos. Lo que decimos que somos. Entonces, mantengamos firme lo que profesamos, lo que decimos de nuestra esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Jesucristo es nuestra esperanza. Así que una iglesia es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús. Desde la misma palabra llamada eclesia, iglesia, se llama llamados fuera para reunirse. Ahora, como se habló esta mañana, trate de pensar en una mano que no va con frecuencia a utilizarse. Es ridículo, es impensable. ¿Cómo va a ser que una mano elija utilizar el cuerpo una vez a la semana y en la mañana? Es absurdo. Como se habló y nosotros sabemos, esa misma mano se va a podrir y si el cuerpo no se utiliza, le va a dar gangrena. Así que el autor nos llama
a que en vista de lo que es nuestro Señor, nosotros tenemos que mantener firme el bastión. Aquí hay poca gente, pero hay algunos que pasaron lo que significaba la guerra del 65. Yo apenas había nacido, tenía dos añitos, pero hubo gente que estuvo aquí. Y me llamó la atención estos días cuando yo pasé por la Francisco Villepesa y el ensanche de la Fe. Y hubo una placa, una tarja en el colegio La Trinitaria que decía: aquí estuvo el comando La Cucaracha. En medio de la guerra del 65 había un representante, un grupo de personas que representaban un bastión en medio de ese lugar, que defendieron ese puesto ahí. Y ese lugar, ese bastión, se llamaba el grupo de La Cucaracha. Pues nosotros somos el bastión puesto aquí, que Dios ha dejado para su reino futuro, y nos ha delegado aquí para defender el bastión. Y en medio de eso, Él quiere que ese grupo de cristianos, en nombre del Señor Jesús, esté reunido. Y dice aquí: mantengamos firme, sin fluctuar. Entonces eso viene de la actividad del militar, sin cambiar, sin tomarnos. Aquí la idea es abstenerse, dice MacArthur, de seguir cualquier inclinación que haga retroceder para uno y otro lado. Se emplea ese término para aludir la capacidad para soportar una tortura. La persecución vendrá de forma ineludible, pero Dios es fiel. Las tentaciones abundarán, pero Dios es fiel para proveer siempre la salida. Y nos llama el Señor, aquí termina la cita, nos está llamando a mantener esa iglesia local, de ese grupo de personas que se reúna regularmente en el nombre del Señor Jesucristo. Nos está mandando a no fluctuar. Y yo no sé cuántos saben lo que es fluctuar, pero la idea es la comparación esa de una chichigua. ¿Cuántos volaron chichigua cuando chiquitos? Oh, qué bueno. Si se dan cuenta, cuando va volándose la chichigua y cuando va subiendo a los lados, la chichigua toma una posición y otra, hay que irla soltando, y en base de eso, él va de un lado y va del otro. El cristiano no es una chichigua. Sí, nosotros tenemos altas y bajas. Sí, nosotros somos débiles. Sí, nosotros nos necesitamos unos a otros. Y eso es lo que Cristo nos hace. Pero el remedio que nos da aquí para nosotros mantenernos firmes y sin fluctuar es precisamente la iglesia local. No es poniéndonos duro, es trabajando con la iglesia local y ayudándonos en la iglesia local. En segundo lugar, la iglesia se reúne regularmente. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo nunca había oído una interpretación tan absurda como la que me dio un cristiano cuando yo le estaba diciendo que por qué estaba faltando a la iglesia local. Y cuando yo le busqué este versículo, cuando una persona está en falta, saca los más absurdas interpretaciones de justificación, como el hermano Omar estaba diciendo en esta mañana, acerca de la situación de lo que le está pasando. Y dice ese hermano: oh, yo no estoy dejando de congregarnos. Oh, hermano, pero nosotros tenemos un mes que no te vemos. Sí, pero yo no he dejado de asistir a la iglesia. Que yo vaya una vez al mes, yo no estoy dejando de congregarme. ¿Qué les parece? Es absurdo. Cuando una gente piensa en el pasaje, no dejando de congregarnos, no es vayan con la mayor frecuencia que puedan, es no dejen. O sea, no es discontinuidad, eviten la discontinuidad.
No es traten de ir la mayor cantidad que puedan. No, no es eso que está diciendo. Es no dejen. Ahora, ¿cuántos servicios nosotros tenemos aquí en la iglesia? Si pudiéramos decirlo, tenemos el culto de la mañana de la escuela dominical. Yo les pregunto, todos me lo pueden decir, ¿cuántos piensan levantando la mano que eso es un culto de la iglesia? O sea, ¿cuántos piensan que el servicio de la escuela dominical es una actividad de culto de la iglesia? Es lógico. ¿Y por qué no venimos? Segundo, el culto de la mañana de las 10:30. ¿Pensamos que es una de las actividades de la iglesia? ¿Cuántos piensan que sí? Oh, asombroso. Omar, si tú vieras de este lado, todos que levantaron la mano. ¿Cuántos piensan que la actividad de ahora es un culto de la iglesia? Asombroso. Tenemos el culto del miércoles. ¿Cuántos piensan que el culto del miércoles a las 7 de la noche es un culto de la iglesia? Oh, asombroso. ¿Cuántos piensan que los grupos pequeños es un culto de la iglesia? Asombroso. No dejando de congregarnos. No dejando. ¿Quién decide que es un culto de la iglesia? Dios dejó a pastores y a personas para que decidieran en base de eso que era un culto de la iglesia. Y a partir de ese momento, cuando ellos deciden, yo puedo hacer una de dos: acercarme donde ellos, pedirle que yo no veo de noche, como un hermano me dijo, no puedo manejar de noche, y entendemos su situación. Si hubiera sido del lado de mis padres y de los tiempos míos, eso no hubiera sido una excusa. Yo pido a un hermano que si me puede recoger en algún punto. Pero cada quien tiene su... ¿verdad? Entonces, en base a eso, si yo no puedo decir eso, Dios ha instituido a los líderes de la iglesia que digan cuáles son las horas y cuáles son los momentos que nos podemos reunir como iglesia. Si yo no puedo, por alguna razón, es mi deber ponerme adelante y hablar, pero no la manera cobarde y desconsiderada de callarse y ausentarse. Porque aquí hay una orden, como los 10 mandamientos, no dejando de congregarlos. Cristo es la cabeza, pero Cristo puso pastores y puso líderes para decidir en base a eso. Si llega un momento y por el consenso de la mayoría de la iglesia decidimos que no es buena la hora de reunirnos por la situación de peligro a las 6 de la tarde, quizás pudiera ser como Calvino, que después que comían a las 3 de la tarde volvían y se reunían, lo hacemos y lo ponemos entre combinaciones, pero no sabotear el culto de la iglesia con tu ausencia, no dejando de congregarnos. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús. Y ahora, ¿cuál es el propósito que pasa en eso de la iglesia? Señores, cuando una gente está en mala, dice todo tipo de excusas. ¿Saben qué excusa yo oí? A mí me subió y me bajó otra vez. Aquí solamente lo que quieren es que se vea que uno está presente aquí. ¡Ja! ¿Y qué piensan que nosotros vamos a hacer? Contar números. Una persona, miembro de nuestra iglesia, dijo eso. Pues no. Yo no necesito contar números. Necesito
a Jesucristo, presentarte como una novia perfecta a Cristo. Más nada. No me interesa tu dinero, no me interesa tus recursos, no me interesa tu visita. Me interesa que tu vida espiritual que esté amarrada a Cristo. Cualquiera pensará que son cosas que se lo inventan. Hay una serie de interpretaciones horribles que vienen aquí en la mente. Cuando lo que dice aquí es: no dejen de congregarse. Eso es una orden de Cristo. Es como si hubiera dicho los 10 mandamientos. No dejen de congregarse. ¿Y con qué propósito? Dijimos el domingo pasado que la iglesia es una embajada, como un consulado. La iglesia no puede decir que una persona es dominicana en el sentido de la embajada, como una embajada, ni que es americano, pero sí puede autenticar delante de las otras personas que esa persona es eso. Ahí sí. Y saben, es que a la mayoría de nosotros nos gusta andar como chivos sin ley, que nadie nos tengamos que pedir cuenta. Los hermanos son aquí testigos, no voy a decir ni nombre ni nada para que no piensen, pero los que tuvieron esa reunión se van a dar cuenta de que había una persona, un hermano, con una situación de dificultad. Ese hermano con esa situación de dificultad se había quedado callado durante todo el tiempo de su situación de dificultad. Teníamos nosotros que preguntarles acerca de esa situación de dificultad. Y cuando salió con la respuesta de esa situación de dificultad, ¿saben qué fue lo que salió? Un exabrupto de la situación, del problema que tenía. Cuando ocurrió eso, entre todos los hermanos le aconsejamos bíblicamente. Le dijimos lo que Dios decía y lo que debía hacerse en cada caso. Yo no sé si el hermano va a cumplir lo que la palabra de Dios y entre todos le sugerimos y la orientación que le dimos. Pero saben, eso es lo que la mayoría de los cristianos no quiere para tener una iglesia local. Es eso lo que no quiere. Tener que rendir cuentas ante personas. Tener que llamarlo la atención con respecto a la palabra de Dios, tener que rectificar la situación con respecto a la... Entonces, eso viene ahora, aparte del tercer punto de lo que significa una iglesia local, conforme a lo que dice aquí la palabra de Dios. En primer lugar, la iglesia local dijimos que es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre del Señor Jesús. En segundo lugar, dijimos y subrayamos que se reúne regularmente. Y en tercer lugar, el propósito es para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino. Y dice aquí, Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia, no estoy hablando del edificio de las 4 paredes. Hay hermanos, y yo entiendo que el aspecto físico tiene que ver lo que está pasando en el corazón. Eso yo no tengo ningún problema con eso. Pero hay gente que enfatizan tanto en el blog, y para mí eso no tiene nada de importancia. Es el blog de las piedras vivas que se van edificando para honra y gloria de Cristo. Y aquí hay hermanos. Todos necesitamos, como se habló en la escuela dominical de la mañana, confrontación en un momento determinado. Que se nos llame a capítulo en un momento determinado, en amor. Porque dice aquí que
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cristo dijo que el mundo, y le dio el derecho al mundo de saber, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor unos por otros. Entonces, a veces, queriendo enfatizar algún punto, yo lo que quiero enfatizar este punto, estamos dejando a un lado el amor y no está sirviendo de nada. Pero la exhortación tiene que ver con una serie de cosas, y para eso leímos instrumentos en las manos del Redentor, y para eso dijimos que la mejor muestra de amor es el asunto de la confrontación. Kistemaker dice: consideren de qué forma podemos estimularnos unos a otros fervorosamente al amor y a las buenas obras. Pongan en acción su mente para encontrar algunas nuevas formas de provocarse unos a otros en el buen sentido de la palabra, para mantener sus expresiones de amor, a fin de que resulte en la ejecución de obras buenas y obras nobles. Termina la cita. Y la palabra que nos estimulemos es que nos provoquemos. La idea es que cada cristiano, para dar un ejemplo, voy a mencionar un nombre, cualquiera, y no es que tengo nada en contra ni a favor, para que nadie me entienda. A ver, ¿a quién? ¿Quién me levanta la mano? Ok, David. Tiene que pensar y meditar cuál es la mejor forma de provocar al amor y a las buenas obras a Tircito. Esa es la idea. Otro que me levante la mano. Ok, que la hermana Hollister, Juana, tiene que buscar la manera de cómo estimular al amor y a las buenas obras a Yuderquis. Y la idea era que hasta la idea del original es provocarse, como cuando uno se provoca, usted sabe, cuando se quiere botar alguna cosa de afuera. Y no es necesario mencionar mucho, pero la idea es provocarse, buscar la manera y pensarla. Es decir, que, para dar un ejemplo, el hermano, cualquiera, el hermano Misael no debe estar tan preocupado de cómo salir lo más rápido posible esta noche, como cuanto a ver en qué manera puede provocar al amor y a las buenas obras a hermanos aquí dentro de la iglesia. Jóvenes y adultos, el que me cae bien y el que me cae mal, el que me gusta y el que no me gusta. Quizás no es la misma proporción, pero es así. Y para eso dice que debemos exhortarnos. Y la palabra exhortación involucra una serie de cosas donde usted no puede dejar que la persona siga con como si en forma sin banda así. Vamos a dar un ejemplo. Yo vi a un hermano en esta mañana, y lo estoy viendo hace varios días, que está como decayendo espiritualmente. Y lo llamé aparte. Y le dije: hermano, ¿qué está pasando? Que estoy viendo esto y esto y esto. Y el hermano me explicó que no, que fue una razón. Yo te vi con el celular en medio de una reunión de la escuela dominical, donde debíamos estar todos reunidos, donde debíamos estar todos investigando. Y el hermano me explicó que fue esto y esto y esto. Y yo: está bien, la excusa que me dio pareció lógica. Pero hace días a mí me luce que ese hermano está decayendo espiritualmente. Y yo tengo que seguir observándolo. Pero, ok, yo soy el pastor, esto le corresponde, para eso le pagamos, es una serie de cosas. Pero eso, según la palabra de Dios, eso debe hacerlo cada hermano. ¿Soy yo que estoy inventando eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. La idea es que todos tenemos, como dice, supervisarnos, a estimularnos, confirmarnos. Porque hay muchos que están como perdidos dentro del medio de la iglesia y necesitan o salvación o una mano. A veces están en desesperación en medio de las circunstancias.
Y nosotros no nos hemos acercado. Pero ellos deben acercarse. Está bien, pero que algunas veces las preguntas no son las... Pero yo tengo tanto problema. Mira, mañana a las, qué sé yo, cuánto de la mañana, yo tengo que estar montado en un carro para ir a tal sitio y después de ahí tomarlo. Está bien, pero ¿qué te cuesta cada minuto o cada circunstancia de lo que está aquí tomar unos 5 o 7 minutos? Eso es demasiado. Primero de Timoteo capítulo 5. Versículo. Es bueno desde el 4, pero yo voy a saltar del 4 hasta el 6 y salto, pero es bueno leer todo eso. Primero de Tesalonicenses 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Salto al versículo 11. Por lo cual, ¿qué es lo que pide ahí? Animaos. ¿Cuánta gente necesita ánimo? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí leemos, por lo cual, dígale al pastor Huáscar y al pastor Castillo que animen y que edifiquen a otras personas. Yo no estoy quitando mi responsabilidad, hermano. Lo que estoy enfatizando en quién es que Dios está diciendo que tenemos que hacerlo. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, préstale atención y ábrelo con tu Biblia y lee ese pasaje. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, mira que en forma de ruego, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y les presiden el Señor y les amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Esa persona nada más se ha cogido conmigo. Cada vez que esa persona viene y se acerca a mí es para darme un boche o para darme una reprimenda o una cosa. No, que el justo me castigue será para mí un favor. ¿Cuántas veces me llame la atención? Tened paz entre vosotros. También les rogamos, otra ruego, versículo 14, que no se metan en los asuntos de nadie. Que lo dejen tranquilo, que todo el mundo tiene sus problemas. Eso es lo que dice el pasaje. Que amonestéis a los ociosos. Hay algunas personas que necesitan ser amonestados. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay personas que necesitan aliento, que están con que sostengáis a los débiles. Hay algunos que necesitan cierta manera de sostén. Que seáis pacientes, tolerantes para con todos. Y así menciona otra serie de... Si te fijas, combinando con lo que dijimos en la mañana, o lo que se dijo en la mañana y lo que se dijo en la noche, hay funciones, hay dones que Dios te ha dado. Y les doy una yo no sé cuántos ustedes, todos los dones pueden estar en una iglesia y puede que falten algunos dones. Pero hace tiempo que yo estoy viendo que estamos carentes de los dones de exhortación y de estímulo. Yo pienso que los hermanos que tienen el don de exhortación deben enredarse más en la tarea de estimular, de animar, de sostener. Y eso es la iglesia local. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes lo saben y debemos saberlo. Hay hermanos en desesperación, en una situación de tristeza en nuestra iglesia. Esas personas necesitan el aliento del ungüento necesario, y los que tienen el don de exhortación deben hacerlo. Con los problemas que tengo yo. Pero si tú tienes el don, es para eso que Dios te está poniendo. Hay una manera, como nosotros lo vimos, y lo dice el versículo 25,
estimulémonos. Todos los miembros de la iglesia tienen la tarea comunitaria de alentarse mutuamente todos los días, a través de siervas del Señor, en el WhatsApp, a través del Facebook, a través de cualquier elemento, porque nosotros no podemos desconectarnos del grupo de la iglesia durante toda una semana. Posiblemente se necesita algo más que eso, pero de todas maneras, eso es mucho. Y podemos hacer una palabra de aliento, una palabra de estímulo, una oración, una manera. Habían gentes, y yo creo, algunas personas pensarán que es algo irreverente, pero no. Habían gente que solamente iban a la iglesia a escuchar cómo Spurgeon oraba. Habían 3 gentes que oraban de una manera que transmitían ese tiempo y toda la gente iban a escuchar. Eran Carlos Spurgeon, Carlos Spurgeon, Hudson Taylor y George Mueller de Bristol. Eran hermanos que con una oración, y hay gente que tiene un espíritu de oración, hay gente que tiene el don de oración, hay gente que tiene un don de manera especial para poder presentar delante de Dios, y nosotros queremos escuchar oraciones de ese tipo de cosas para estimularnos hacia el amor y las buenas obras también. Pero eso es fariseísmo. Bueno, pero si lo hacemos con el corazón y la manera de glorificar a Dios, puede ser hasta un estímulo. Y se ha escuchado en la adoración, yo no sé si ustedes lo saben, que hay gente, o sea, Dios piensa, y lo íbamos a mencionar en uno de los mensajes de Colosenses 3:16, que nos exhortábamos y nos estimulábamos a través del canto. Hay gente que cuando escucha, para dar un ejemplo que no está aquí, a la hermana Grecia cantando Cuán grande es Él, oye, qué estímulo coge uno, ¿no, verdad? Pero necesitamos más gente escuchando y cantando a Dios con todo el corazón para estimularnos hacia el amor y a las buenas obras. Y eso no sale, por lo menos todavía no sale por la cámara. Alguien le dijo no sé si creo que fue a Martin Lloyd Jones, que si podía grabar sus mensajes. Y él le dijo, bueno, sí está bien, pero no va a aparecer los rayos y los truenos en medio de ese lugar, no va a aparecer. Necesitamos entonces, en base a eso, no dejando de congregarnos. Y una de las carencias, dice, de las primeras indicaciones, dice Kistemaker, de la carencia de amor por Dios y por el prójimo, es que el cristiano se aleje de los cultos. Estoy terminando. El miembro que abandona las obligaciones comunitarias, deja de asistir a las reuniones y exhibe los síntomas de egoísmo y egocentrismo. Algunos estaban apartando los cultos desde el tiempo de antes, pero congregaros con frecuencia buscando las cosas que son productivas. Eso es lo que Dios pide. Finalizando o cerrando ya. La iglesia es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús. La profesión de su esperanza tiene que mantenerse. Segundo, es regularmente. Quiere decir que asiste con frecuencia, no dejando de congregarnos. Tercero, para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino, a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Yo no sé si ustedes lo saben, porque los pastores y los diáconos en alguna que otra forma hacemos un chequeo mensual, cada cierto tiempo. Aquí hay hermanos que no están tomando la cena del Señor. Hay hermanos que tienen 2 y 3 meses que no toman la cena del Señor. Hay hermanos que con su actitud está diciendo, no me importa para nada la cena del Señor. Y ustedes están tranquilos. ¿Dónde están las personas que debieron caerle encima a esos hermanos? Lo peor, que algunos de esos tienen puestos de liderazgo. Vergüenza debía darles. Vergüenza debía darnos.
Entonces, por eso es que vamos a arreglar lo que se llama la membresía de la iglesia. Nos vamos a quedar 5 miembros, pero miembros. Si tú no entendiste lo que significa ser miembro de la iglesia, vuelve a repasar lo que significa ser una iglesia local. Y si de alguna manera tú no has utilizado tus dones y talentos que se habló hoy para la gloria de Cristo y la extensión de su reino, examina, pide perdón y ve a la cruz. Decídete a hacer un estímulo y una supervisión de los demás. Decídete a buscar, si es necesario, confrontación. Pero decídete de verdad a no jugar a la iglesia, sino a ser un miembro de la iglesia. Esta semana tenemos nuestros retos. Hay hermanos que están siendo evaluados, hay personas que tienen problemas. Los que tienen el don de dar no tienen que ser ricos, pero sí buscar y canalizar las ayudas que se necesitan. Necesitamos, aquí no hay nadie del don de dar. No hay gente con cuarto, pero eso no quiere decir. George Mueller murió pobre y tenía el don de dar. Lo que tú tienes que evaluar a la luz de la cruz, y cuáles son tus dones, y en base a esos tus dones y tus talentos, ponerlos para la gloria de Cristo. Yo estoy casi seguro que muchas de las cosas que está pasando es por pecado en la iglesia. Pero nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos, e ir a la cruz, mirar las manos caídas, las rodillas paralizadas, levantarlas, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. La trampa de Satanás es enredarnos con el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Vamos a la cruz, vamos a confesar, vamos a salir de ese asunto, vamos a pedir perdón donde haya que pedir perdón, y vamos a levantarnos como un solo hombre, buscando la gracia y la gloria de Cristo, que cuando se llegue el momento, si a Cristo no ha venido y pasemos allá, nos diga: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Podemos hacerlo, podemos con la ayuda de Dios, podemos echar hacia adelante, podemos ocuparnos como iglesia, toma desde ahora el plan de tener a un hermano que normalmente tú no estás comunicándote con ellos, y llamarlo, o vipiarle, o decirle llámame, o decirle cómo estás, o hay alguna cosa, algún estímulo. Estimulémonos, busquemos la manera de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y para eso no debemos dejar de congregarnos, sino exhortándonos. Hubo personas esta semana, en el día de hoy, que tú debiste haber hecho una reflexión de por qué razón hoy no pudieron venir. Quizá fue enfermedad, quizá fue una serie de cosas. Pero es tu deber, conforme a lo que Dios dice en su palabra, no desentenderte de lo que está pasando, sino procurar, exhortar, estimular a aquellos hermanos que no estuvieron aquí. En el próximo miércoles, volver a estimular, saber, ponerse lado a lado. El peregrino nunca anduvo solo, siempre estuvo alguien al lado, para que se ponga al lado. Las ancianas a las más jóvenes, y las jóvenes buscando la ayuda y el consuelo. Con la ayuda de Dios, esa es la iglesia, y esa es la iglesia local. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude. Oh Padre, gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es la cabeza de la iglesia. Confesamos, Señor, que muchas veces hemos bajado la guardia de lo que significa confrontar a nuestro hermano, estimularlo, exhortarlo. Ayúdanos, Señor, para que la iglesia pueda echarse adelante. La iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Esa es la diferencia entre un hermano de esta iglesia y un hermano de otra iglesia. Que nos supervisamos mutuamente, que nos estimulamos mutuamente,
que desarrollamos como órganos los dones para la gloria de Cristo y que estamos en la misma trinchera trabajando y luchando para que el Evangelio sea expandido. Mira nuestra debilidad, mira nuestra flaqueza, Señor, y ayúdanos a que seamos diferentes. Podemos hacerlo por la gracia y la misericordia tuya, y gracias por enviar tu Espíritu que no nos ha abandonado en medio de esta gran obra. En el nombre de Jesús.